Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Feliz de estar con ustedes y feliz también de seguir en esta serie de sermones en la epístola o en la carta de Santiago. Como ya leímos los versículos en cuestión, que van a estar desde el versículo 1 al 13, voy a mencionar cuál es el propósito de este sermón. Y aquí me gustaría nuevamente exhortarles que tenga como práctica poder anotar el sermón. ¿Ya? Tomar apuntes, traer su Biblia, traer una hojita, traer una libreta, porque la mente es frágil. ¿Ya? A mí también se me olvida el sermón, así que ¿qué más les voy a pedir a ustedes? Por eso, anoten para que podamos ir reflexionando, para que ustedes en el almuerzo puedan hablar acerca del sermón, aquellas cosas que les llamó la atención, aquellas dudas que puedan tener. Esa es la idea, mis hermanos, que nos nutramos cada vez más de la palabra de nuestro Señor. El propósito, entonces, de este sermón o de nuestros textos es amar sin distinción. Y para esto vamos a observar algunas falencias. Por ejemplo, cuando olvidamos la gloria de Cristo, como primer punto. Cuando despreciamos lo que Dios valora, como segundo punto. Y cuando el amor deja de gobernar, como tercer punto. Vamos a nuestro primer punto, cuando olvidamos la gloria de Cristo, y esto va a estar en los versículos 1 al 4. En esta primera escena, Santiago nos dice que el asunto no es simplemente cómo tratamos a los demás, a nuestro prójimo, sino que el asunto es mucho más profundo, porque nosotros también nos equivocamos con todo esto cuando hablamos de amar al prójimo. El asunto que nos quiere plantear Santiago es qué tan profundamente hemos comprendido quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque si no comprendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, va a ser difícil amar a los demás. Por eso que el texto comienza de la siguiente forma: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, esa es la base, la fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. Lo importante aquí no es solamente no hacer acepción de personas. Lo importante aquí es comprender que nuestro Señor no es un Señor más, no es un maestro más en la historia, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda honra y toda gloria. Mis hermanos, cuando nuestros ojos contemplan verdaderamente la gloria de Dios, las glorias humanas pierden su brillo, pierden su atractivo. Cuando la majestad de Cristo llena nuestro corazón, cuando la majestad de Cristo llena nuestros ojos, las distinciones y el favoritismo que tanto valoramos en este mundo comienzan a verse pequeñas, comienzan a verse pasajeras e insignificantes. El problema de todo esto es que cuando la gloria de Cristo se empobrece a nuestros ojos o en nuestro corazón, la gloria de los hombres y la gloria de este mundo comienza a crecer. Cuando dejamos de maravillarnos con Cristo, comenzamos a maravillarnos con el dinero. Cuando dejamos de maravillarnos con Cristo, empezamos a amar las cosas terrenales. Cuando Cristo pierde su gloria, las cosas de este mundo se vuelven importantes y nos afanamos. Cuando dejamos de admirar a nuestro Señor, comenzamos a admirar el éxito que el mundo nos pide que tengamos. Todo esto revela que Cristo no está reinando y no está ocupando el centro de nuestro corazón y de nuestra mente. La situación que nos presenta Santiago es la siguiente: un hombre rico entra a la congregación con vestiduras elegantes, con anillos de oro, e inmediatamente la gente lo recibe con una atención especial. Se le ofrece el mejor asiento, se trata con deferencia, con admiración. Pero cuando entra el pobre, con una ropa gastada y sin ninguna apariencia de prestigio, es relegado a un lugar secundario. Y aquí Santiago hace una pregunta. Con toda esta actitud que ustedes están teniendo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, lo que Santiago está diciendo es cómo una iglesia que dice amar al Señor Jesucristo,
Comienza a medir el valor de las personas según los mismos criterios que tiene la humanidad. Y aquí debemos detenernos un momento y examinarnos seriamente, porque es fácil condenar a los cristianos primitivos. Es fácil condenar a los creyentes de esta carta, pero ignorar nuestros propios pecados. Tal vez ya no favorecemos a quienes usan anillos de oro, pero seguimos favoreciendo a quienes poseen influencia, aquellos que tienen mayor educación, aquellos que tienen cierto prestigio porque son reconocidos, aquellos que tienen recursos económicos. Tal vez no discriminamos por la ropa, pero sí por la profesión, sí por el nivel cultural, sí por la apariencia física, por la posición social. Nuestro corazón continúa buscando razones para exaltar a unos y menospreciar a otros. La forma cambia, pero el pecado sigue siendo el mismo en nuestras congregaciones y en nuestros corazones. La Escritura entonces nos obliga a preguntarnos algo incómodo. ¿Quién es verdaderamente grande delante de Dios? ¿Aquel que tiene mucho? ¿Aquel que anda vestido con la mejor ropa? ¿Aquel que gana mucho dinero? ¿Aquel que ha podido tener muchos bienes materiales? La Biblia nos responde una y otra vez que la supuesta grandeza humana desaparece cuando un pecador se encuentra cara a cara con la divinidad. ¿Te acuerdas de Isaías? Cuando contempló la santidad de Dios, no habló de sus logros, pudiendo él hablar de sus logros. No habló de sus méritos, siendo uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo? Exclamó: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy muerto! Cuando Pedro vio el poder de Cristo manifestado en la pesca milagrosa, ¿no celebró su experiencia como pescador? ¿No celebró su rudeza? Más bien dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Juan contempla a Cristo resucitado, glorificado en Patmos, no permaneció erguido admirando sus años, admirando todas las cosas que él había hecho como discípulo y como apóstol del Señor Jesucristo, sino más bien nos narra el texto que cayó como muerto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ocurre lo mismo. La verdadera visión de Cristo destruye el orgullo humano. Nadie, mis hermanos, puede contemplar seriamente a nuestro Señor y continuar impresionado por su propia gloria. Nadie puede mirar verdaderamente al Señor y seguir afanado por las cosas materiales. Si las cosas de esta vida, si las cosas materiales, si el tener muchos recursos, si el ganar mucho dinero es lo que te afana en tu vida, es porque no estás viendo a Cristo. Es porque Cristo ha perdido su valor a tus ojos. Aclaro, no estoy hablando de que sea malo luchar por una buena vida, por tener tus bienes, por ganar más dinero. Pero cuando todas estas cosas se vuelven el centro de tu vida, Cristo pasa a ser algo secundario. Por eso necesitamos examinarnos. Porque lo que admiramos revela aquello que gobierna en nuestro corazón. Es fácil, mis hermanos, cantar de la suficiencia de Cristo. Es fácil afirmar que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que ni 1.000.000 de ángeles podría expresar la gratitud que nosotros tenemos en nuestro corazón. El tema es que nuestras acciones revelan que Cristo no es nuestro Rey y que Cristo no es nuestro Señor. Decimos que Cristo es glorioso, pero seguimos impresionados por el poder humano. Decimos que Cristo es suficiente, pero seguimos fascinados
por el éxito terrenal, pensando que si ganamos un poquito más de dinero vamos a estar felices. Que si vivimos en una mejor casa vamos a estar felices. Que si nos compramos lo que necesitamos vamos a estar felices. Es una mentira. Es una mentira. Santiago nos llama a recordar una verdad que transforma nuestra perspectiva. Llegará el día en que toda la gloria humana desaparecerá. Los títulos, tu profesión, las riquezas, la fama, los cargos, los aplausos, los imperios, el prestigio. Sin embargo, Jesucristo seguirá siendo glorioso por toda la eternidad. En esta primera escena, mis hermanos, hemos visto cuando olvidamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo y cómo las cosas terrenales se vuelven más atractivas, a tal punto que nuestro texto también nos invita a observar cuando despreciamos lo que Dios valora. Versículos 5 al 7, para que tenga su Biblia abierta. En esta segunda escena, Santiago formula una pregunta que derrumba nuestros criterios naturales y pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Lo que Santiago está destacando aquí es un patrón constante en la historia de la redención. Dios frecuentemente llama a aquellos que el mundo considera insignificantes. El Señor trata con aquellos que se consideran débiles, con aquellos que son pobres en espíritu. Lo veíamos en la escuela bíblica. Aquellos que no vinieron van a estar perdidos. Aquellos que se consideran despreciables. Toda la historia bíblica confirma, mis hermanos, esta realidad. ¿Se acuerdan ustedes a quién el Señor escogió para ser una nación? Un personaje que se llama Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un anciano, hermanos. Decrépito, nada. Un anciano. Sin descendencia. Fíjese lo ilógico. Lo llama para ser un pueblo a alguien que no tenía descendencia. Y era viejo. Cuando quiso libertar a Israel, ¿a quién utilizó? A Moisés. ¿Quién había escapado? Porque había asesinado a alguien. Y quien seguramente no tenía ninguna facultad para poder hablar con los demás. Cuando quiso derrotar al gigante filisteo, ¿a quién escogió? A David, un jovencito que ni siquiera fue considerado por su propia familia para estar en esa reunión familiar. Cuando anunció el nacimiento del Salvador, ¿a quién se le reveló la noticia en primera instancia? A pastores de ovejas, considerados unos mentirosos. Cuando estableció los fundamentos de la iglesia, ¿a quién llama? A sus discípulos, ¿cierto? Que eran en su mayoría pescadores, hermanos. Y no tengo nada en contra de los pescadores, pero en el mundo, en ese contexto, no eran valorados ni considerados. Cuando quiso salvar a los pecadores, ¿a quién envía? A un Salvador que nace ¿dónde? En un pesebre. ¿Y dónde muere? En una cruz. Toda la historia de la redención es una demostración del propósito divino de destruir la jactancia humana. Dios constantemente derriba nuestras escalas de importancia y nos recuerda que sus pensamientos son infinitamente superiores a nuestros pensamientos. Mis hermanos, quizás algunos de los creyentes más grandes en la historia jamás han escrito un libro. A lo mejor jamás han predicado delante de un púlpito a multitudes. A lo mejor jamás han ocupado alguna posición destacada. Tal vez son madres que han orado fielmente durante décadas por sus hijos. Ancianos que perseveraron
perseveraron, sí, en la oración, en la santidad. Creyentes que sirvieron a Cristo toda su vida. A lo mejor el mundo no los conoce. A lo mejor nosotros nunca vamos a hablar de ellos en una vigilia recordando sus biografías. Pero el cielo los conoce. Y un día, mis hermanos, en el final de la historia, quedará demostrado que la verdadera grandeza nunca estuvo en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad delante de Dios. Mis hermanos, ¿de qué sirve que te recuerden en el IPCH si no te recuerdan en el cielo? Si tu nombre no está escrito. ¿De qué sirve de que tú trabajes y la vida se te vaya en reunir riquezas si no estás buscando los tesoros en el cielo? ¿De qué te sirve? Santiago profundiza un poco más esta confrontación y nos dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? Y parafraseando la idea que quiere aquí establecer Santiago, es como si él dijera, ¿no ven la contradicción de sus hechos? Están buscando la aprobación de quienes no aman a Dios. Y esta advertencia sigue siendo necesaria para nosotros hoy. Porque cuando la iglesia comienza a buscar la aprobación del mundo, inevitablemente termina adoptando los valores de este mundo. Pero la iglesia nunca fue llamada a impresionar al mundo. La iglesia no está para moldearse al mundo, sino para reflejar la gloria de Cristo. Y a través de reflejar la gloria de Cristo, el mundo pueda ser salvo por Él. Pero una vez más aquí debemos volver al Evangelio y preguntarnos, ¿por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué puso su amor sobre ti, sobre nosotros como comunidad? ¿Por qué nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué eras más importante que aquel que aún no ha creído? ¿Por qué tienes más valor que aquel que está en la calle? La única respuesta posible es la gracia soberana de nuestro Señor. Dios nos amó porque quiso amarnos. Dios nos escogió porque quiso escogernos. Dios nos salvó porque quiso salvarnos. Y todo esto no para nuestra gloria, sino para que su nombre sea glorificado. Esta verdad, mis hermanos, destruye entonces toda jactancia humana, toda arrogancia en nuestro corazón, toda sensación de superioridad espiritual y moral. Por eso Santiago nos llama una y otra vez a levantar nuestros ojos hacia el Señor. Una iglesia que comprende la gracia soberana de Dios deja de preguntarse, ¿qué puede aportarme esta persona? Y comienza a preguntarse, ¿qué obra está haciendo Dios con esta persona? Cuando entendemos esta verdad, dejamos ver ricos y pobres, influyentes y desconocidos, exitosos y fracasados. Y comenzamos a observar algo mucho más profundo, algo mucho más glorioso, pecadores salvados por gracia. Pecadores llamados por el mismo Señor, comprados con la misma sangre y herederos del mismo reino de Dios. Queridos hermanos, la gracia de Dios derrumba todas las diferencias humanas. En esta escena hemos visto que nosotros despreciamos y favorecemos según la vista, cuando la realidad es que todos, sin distinción, necesitamos ser redimidos y rescatados por nuestro Señor, independiente de nuestro estatus, independiente de nuestra educación, de nuestro dinero. Hermanos, tienes el mismo valor que cualquiera de que está acá. La sangre de Cristo. ¿Te es insuficiente? ¿Te es insuficiente la sangre de Cristo? ¿Te es insuficiente que el Rey de Reyes haya muerto por ti? ¿Te haya rescatado?
¿De verdad te consideras sin valor? Aún sabiendo que el Rey Todopoderoso, nuestro Señor, murió por ti. Somos invitados ahora a observar cuando el amor deja de gobernar, versículos 8 al 13. En esta tercera escena, suspenso, Santiago nos conduce al centro mismo de la vida cristiana. ¿Y cuál es este centro? ¿Qué piensan ustedes? El amor, muy bien. Por esto Santiago cita estas palabras tan conocidas, pero también tan exigentes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando favoreces a unos y menosprecias a otros, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que Cristo nos mandó hacer. Porque el amor no pregunta cuánto dinero tiene una persona para amarlo. El amor no pregunta qué beneficio puedo obtener de esta persona para amarlo. El amor pregunta, ¿cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo bendecirla? ¿Cómo puedo reflejar la gracia de Dios y el amor de Dios en su vida? Lamentablemente vivimos en un mundo en donde casi todo funciona sobre la base de conveniencias personales, de conveniencia personal. Las relaciones muchas veces se construyen sobre el beneficio mutuo. Yo me acerco a una persona porque obtengo algo de esa persona. Yo me acerco a la iglesia porque obtengo algo, beneficios de esa iglesia. Yo me acerco a Cristo porque obtengo los panes y los peces. Y tristemente las personas son valoradas por aquellas cosas que aportan, por los contactos que tienen, por la utilidad que puedan representar. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede funcionar así. Nosotros pertenecemos a otro reino, hermanos. Seguimos a otro rey. Vivimos bajo otros principios. Santiago es claro y dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y esta declaración debe hacernos reflexionar, porque podemos indignarnos frente a ciertos pecados, los pecados visibles, y al mismo tiempo abrigar y albergar en nuestros corazones orgullo, desprecio, favoritismo. Podemos condenar las faltas evidentes mientras alimentamos una actitud de superioridad espiritual. Podemos creer que estamos obedeciendo a Dios mientras ignoramos a quienes Él nos llama a amar. Por lo tanto, Santiago derriba esta falsa seguridad de que estamos actuando en amor. Mis hermanos, pregúntate, examina tu corazón, examina tu comportamiento, examina tus conversaciones, examina lo que piensa tu corazón, examina las cosas que dices. ¿Realmente estás actuando en amor? Santiago nos presenta una de las declaraciones más contundentes de toda la carta. Nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago no está diciendo que todos los pecados tengan exactamente las mismas consecuencias, pero lo que está enseñando es que la ley es una expresión del carácter de Dios. Y esto es sumamente importante porque muchas veces intentamos construir la obediencia de forma selectiva. Pensamos, a ver, ya yo no hago esto, ya esta es una debilidad, pero soy fiel en esto, por lo tanto estoy bien. Hermanos, la obediencia no es selectiva. La obediencia no depende de lo que a ti te gusta hacer. Es que a mí me gusta cantar, entonces solamente canto, pero no oro ni leo la Biblia.
Sí, a mí me gusta mucho la teología y leo mucho y sé mucho, pero no me gusta relacionarme con los hermanos. Es incongruente, es selectivo. Y la verdadera obediencia no consiste en escoger qué mandamientos nos resultan cómodos. La obediencia verdadera nace de un corazón que está rendido a su Señor. No podemos decir que amamos a Dios mientras despreciamos al prójimo. No podemos afirmar que honramos al Rey mientras estamos ignorando la ley del reino. Les hago una pregunta solo para que mediten. ¿Qué aprendería una visita acerca del amor cristiano si observara nuestra congregación? ¿Qué aprendería una visita si escuchara nuestras conversaciones? ¿Qué revelan nuestras prioridades? ¿Qué revelan nuestras preferencias? ¿Qué revelan nuestras relaciones? ¿Qué hay en el corazón? ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo esto, mis hermanos? Que la Escritura una y otra vez nos llama a lo mismo. Y muchos se irán con los corazones duros hoy día, sin arrepentimiento, sin meditar en su palabra, sin escuchar lo que Dios está diciendo. Porque a mí, lo que yo diga, tú lo puedes aceptar o no. Lo que digan los líderes, tú los puedes aceptar o no. Pero lo que dice Dios, lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que obedecer. Debemos volver nuevamente nuestros ojos una vez más al Salvador, porque nadie ha cumplido la ley como Cristo. Piensa en su ministerio. Los líderes religiosos lo rechazaban, pero Él se acercaba a los pecadores. Los poderosos lo despreciaban, pero Él recibía a los marginados. Los orgullosos los cuestionaban, pero Él extendía misericordia a los quebrantados. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos a la cruz, todo favoritismo pecaminoso queda expuesto y queda condenado. Porque allí podemos comprender quiénes somos nosotros realmente. Y nosotros éramos esos pobres espirituales, muertos espiritualmente hablando. Nosotros somos culpables. Nosotros éramos los indignos. Nosotros éramos aquellos que estaban en rebeldía. No teníamos nada que ofrecer a nuestro Dios. Y aún así, mis hermanos, Dios, nuestro Dios, nos salvó, nos amó y nos sigue amando con un amor perfecto, sublime, incondicional. Nosotros éramos incapaces de comprender su favor. No teníamos cómo exigir misericordia. Y aún así, Cristo te amó. Y aún así, Cristo te ama con tu rebeldía, hermano. Con tus falencias. Con la incredulidad. Con tu infidelidad constante, con tus deseos de una y otra vez de escaparte del Señor y de su amor. Hermanos, nunca superaremos la cruz. Cada gota de sangre derramada por nuestro Salvador es una declaración eterna de que todos llegamos a Dios por el mismo camino. La gracia de nuestro Dios. Ninguno fue aceptado por ser mejor. Ninguno fue recibido por ser más digno. Ninguno fue salvado por poseer más valor que otro. Todos fuimos recibidos únicamente por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Santiago dice al terminar, la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque quien ha recibido misericordia debe aprender a mostrar misericordia. Quien ha sido amado debe aprender a amar. Quien ha sido perdonado y sigue siendo perdonado debe aprender a perdonar constantemente. Quien ha sido recibido por Cristo debe aprender a recibir a los demás. La gracia que nos salva también transforma nuestra manera de mirar a las personas. Mi oración es la siguiente: que Dios nos libre de una fe que habla mucho del amor y ama poco. Que nos libre de una religión impresionada por las apariencias y que nos conceda reflejar cada vez más el corazón de nuestro buen Salvador, quien nos amó cuando no teníamos nada que ofrecerle, quien nos recibió cuando éramos completamente indignos de su gracia. Amén. Oremos.